Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 307, el parto difícil de Isabella. Las urgentes instrucciones de la partera dentro de la sala de partos se filtraron al exterior. Presión en el pecho y el abdomen de la condesa, no importa si se rompen los huesos, presionen con fuerza. ¿Aseguramos primero la respiración de la señora o sacamos al bebé primero? Ahora mismo es lo mismo, si el bebé no sale, asegurar la respiración no sirve de nada, saquen al bebé primero, a este paso, ambos morirán. La condesa Clemente Bartolini parpadeó aturdida. Se sentía muy bien. ¿De verdad va a morir? La valentía le brotaba al saber que Isabella realmente se iría al otro mundo. En la sala de parto se empezaron a oír llantos de sirvientas. La valentía de Clemente se disparó en proporción. De la boca de Clemente, que nunca decía nada desagradable a nadie, finalmente salió algo malo. La condesa es una. Era la voz de una persona que se oía en esta habitación, silenciosa como un ratón, después de casi 24 horas. También fue la primera palabra pronunciada por uno de los hermanos. Octavio levantó la cabeza de repente y miró a su hermana. Octavio miró a su hermana con un rostro pálido como el de un muerto. Hermana. Clemente tragó saliva, un poco nerviosa. ¿Se notó demasiado que me gustaba? Aún así, para Octavio era su esposa y para mí era mi cuñada, así que hacer esto antes de que muriera era un poco demasiado. Pídele a mi cuñado que me preste algo de dinero. 4.000 ducados. Era una petición bastante vergonzosa para ser la primera palabra después de esperar un día entero. Clemente miró fijamente a su hermano. Octavio. Octavio sintió una presión asfixiante mientras esperaba la respuesta de su hermana. ¿Cómo no iba a saber que era una petición vergonzosa? Simplemente. Clemente solía hablar despacio. Lo sabía. Pero en un día como este se sentía frustrada. Como no estaba en posición de apresurarla, Octavio solo sentía que su vida se acortaba. Cuando el sacerdote venga a casa, ve con la duquesa, y hazle la petición de nuevo. En pocas palabras, si Isabella moría, debía ir a Rubina a pedirle la villa. ¡Ay, hermana! Clemente respondió amablemente con su peculiar forma de hablar lenta. A tu cuñado ahora mismo no le va bien. Parecía que su última aventura había sido descubierta. Por muy buen hombre que fuera su marido, que siempre reía, no era el momento adecuado para pedir una gran suma de dinero a su familia. Pero con el tiempo su marido se ablandaría. Siempre había sido así. Ahora que Isabella había muerto, se despedía del pasado miserable de ser chantajeada. Aparte de Isabella, no había nadie que pudiera delatarla a su marido. Espera un poco. ¿Crees que me gustaría que mi familia no estuviera bien? Clemente suspiró. Realmente ella tampoco quería que esto sucediera. Por eso lo había desaconsejado tanto, pero Octavio no la había escuchado en absoluto. Una mujer equivocada entró y la reputación de la familia Contarini ha caído mucho. Octavio solo guardó silencio. De hecho, aunque tuviera 10 bocas, no tendría nada que decir. Cuando armó un escándalo en la boda de Camelia la última vez, él mismo quiso cavar un hoyo y esconderse. Por eso te dije que no la trajeras. Si fuera otra persona, no importa, pero ella no. Octavio se enfureció. Debiste haberme disuadido más. Clemente miró a Octavio con una expresión de incredulidad. ¿Acaso me escuchaste? Es porque no me disuadiste con suficiente fuerza, ¿quién va a entender si lo dices de forma tan vaga? Para Octavio, incluso si le hubieran dicho esa mocosa no me gusta ni, aunque me entretierra en los ojos, apenas habría escuchado. Así que una disuasión vaga como piénsalo de nuevo, la virtud es más importante que la belleza en una mujer, que era como agua en agua o alcohol en alcohol, no le habría llegado a los oídos. Todo es mi culpa. Clemente también se sentía injusta. Si lo hubiera desaconsejado con palabras fuertes y Octavio se lo hubiera contado a Isabella, Clemente tendría que lidiar con las consecuencias sola. ¿Qué pasaría con ese riesgo? Cuando ella muera, mi marido se ablandará y permitirá que le preste dinero a mi familia. Octavio preguntó con los ojos muy abiertos. ¿A mi cuñado no le gustaba Isabella?
No, no era eso, pero no preguntes. Cállate. Clemente apenas logró esbozar una sonrisa amable. Espera un poco más. Ella añadió. Cuando estés solo y pase un tiempo. Entonces todo estará bien. Le pediré al conde Bartolini que me preste dinero, también le preguntaré. Si Clemente decía eso, era casi una promesa de que se haría cargo. Octavio sintió que su corazón se aligeraba por un instante. Y luego se sintió inmediatamente avergonzado. En esta situación desesperada, con su esposa y su primer hijo en el vientre muriendo, se preguntó si era un ser humano demasiado despreciable por sentirse aliviado al pensar en el dinero. En ese momento un grito como el de un demonio que emerge del infierno, resonó. ¡Ah! Era Isabella. Y un débil llanto estalló al mismo tiempo. ¡Guau! Luego vinieron los gritos de alegría y las risas de la partera y las sirvientas. Una sirvienta veterana salió corriendo de la sala de partos y le dijo a Octavio. Señor de la casa, felicidades, es una niña muy hermosa. Octavio se quedó sin palabras por la sorpresa. ¿Qué estaba pasando? Parecía que Isabella tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces significaba que yo no tenía esposa, pero sí un hijo. Soy un viudo con una hija. ¿Cómo la criaría? ¿Podría volver a casarme? Y no se preocupe. Todos estábamos muy preocupados porque la señora parecía tener cianosis, pero ahora se está recuperando rápidamente. También tenía esposa. En conclusión, tanto el bebé como la madre están sanos. Octavio ya no tenía que preocuparse por tener un bebé sin esposa. Tenía esposa e hijo. Felicidades, es un milagro. Todavía solo le faltaba dinero. La familia estaba completa. Si es que esto era una familia completa. Miró de reojo el semblante de su hermana. Clemente tampoco parecía nada contenta con la noticia de que Isabella había sobrevivido. Ella temblaba con los dos puños pequeños apretados dentro de las mangas para que las sirvientas no la vieran. Eso significaba que no le prestaría dinero. Octavio forzó una sonrisa, levantando solo las comisuras de sus labios con el rostro pálido. Que ustedes dos se involucren hasta este punto. El representante de la Casa Ducal de Taranto en la capital se encontraba en una situación muy difícil. Nosotros, la Casa Ducal de Taranto, solo podemos sentirnos honrados. La Casa Ducal de Taranto había suspirado de alivio y al mismo tiempo de asombro al enterarse de que el príncipe Alfonso había sido nombrado tutor de la princesa Bianca, y la condesa de Mare, en un puesto que nunca antes habían oído, Guidata. Aunque fue un alivio evitar a la duquesa Rubina, la combinación de un joven príncipe recién regresado del campo de batalla, lleno de vigor, y una condesa soltera que aún no se había casado, no parecía en absoluto una combinación que pudiera manejar bien los asuntos. Parece que esos dos solo aceptaron el puesto honorífico, y la Casa Ducal tendrá que encargarse de todo el trabajo práctico. No hay más remedio. Esas fueron las palabras del vizconde Genaroso, el administrador de la propiedad de Taranto, tan pronto como escuchó los nombramientos. La próxima semana, reuniré personal del sur para que se encargue de los preparativos de la fiesta de debutantes y los enviaré a la capital, o iré yo mismo, de alguna manera lo resolveré. Y de hecho eso estaba bien. Cuando una chaperona asiste a una fiesta de debutantes, su papel es ayudar a una joven de familia humilde a presentarse a las personas adecuadas en la sociedad de la capital. En los raros casos en que un tutor asiste, el énfasis en la presentación de contactos disminuye un poco y, en su lugar, se proporciona apoyo financiero. Pero la Casa Ducal de Taranto no necesitaba a nadie para desempeñar ese papel. Hasta la creación de la Casa Ducal de Pisano, era la única casa ducal colateral del reino etrusco. ¿Quién se atrevería a presentar a la Casa Ducal de Taranto en la sociedad o a prestarle dinero? León III deseaba que el tutor o la chaperona organizaran una espléndida fiesta para Bianca, pero eso era solo el pensamiento del rey. Podemos hacerlo nosotros mismos. No se preocupe demasiado. Así que el representante de la Casa Ducal en la capital pensó que bastaría con hacer una primera presentación al príncipe Alfonso y a la condesa de Mare, y luego organizar una reunión para cada parte una vez que la princesa Bianca llegara a la capital. El día de la fiesta de debutantes, si los tres estaban juntos, el papel del príncipe y la condesa habría terminado. Sin embargo, no solo a la condesa de Mare, sino también el príncipe Alfonso,
se habían congregado en la mansión vacía de la casa ducal de Taranto. Y no tenían intención de irse preguntando por los detalles más triviales del trabajo práctico. Se decía que a la condesa de Mare era hija ilegítima de un cardenal, que se había hecho famosa por su profundo estudio de la teología y que había recibido el título de condesa por su servicio al pueblo durante la plaga. Pero ahora, con un bolígrafo y papel en la mano, estaba anotando una lista de verificación con una mirada que parecía la de un comerciante, como el vizconde Genaroso, no como un comerciante. El príncipe fue aún más allá. Este no olía a comerciante. La dignidad real no se desvanecía. Sin embargo, se sentó con una expresión y una postura rebosantes de dignidad, y solo reaccionó como una marioneta de madera. ¿De qué color es el tono de piel de la princesa Bianca? ¿Hay algún color que le quede particularmente bien o que use con frecuencia? ¿Tiene alguna atmósfera o melodía preferida? No se levantó de su asiento a pesar de no poder responder nada útil. El representante de la casa ducal de Taranto sudaba frío. Pensó que sería más fácil trabajar si el príncipe no estuviera allí. ¿No habría una persona menos a la que tener en cuenta? Alteza, si está cansado, puede irse a casa. Me pesa el corazón tener que preocupar a su Alteza con asuntos prácticos. Cada palabra era sincera. Pero el príncipe Alfonso se negó rotundamente. Estoy bien. La reunión parece que se alargará más de lo esperado, y su agenda posterior. No tengo. El representante de la casa ducal realmente se sentía incómodo y le resultaba difícil aguantar. Sentar al heredero de un país ocupado y decirle, a nuestra princesa le encanta el amarillo y los cuadros. Se vuelve loca si los cuadros tienen pollitos bordados. Era una persona demasiado autocrítica para decir algo así. Al final, se comprometió a ahorrarle tiempo al príncipe Alfonso respondiendo a las preguntas de la condesa de Mare de la manera más vaga y abstracta posible. Lo bueno era que la princesa de Taranto no era una persona tan exigente con sus gustos. El representante de la casa ducal temía que el príncipe se agotara, pero en realidad, la persona con más energía en la habitación era el príncipe Alfonso. Era evidente con solo una mirada. Su pecho, que probablemente superaba en 2 veces y media el de la condesa de Mare sentada a su lado, y los pequeños músculos que se usaban en combate real, eran visibles a través de la gruesa tela de satén de su túnica. Con tantos músculos, uno debe tener hambre rápidamente. El representante de la casa ducal suspiró. Entonces preparo algo de beber, aunque sea sencillo. Traeré té de la tarde y bocadillos. ¿Bocadillos? Bien. Por primera vez hoy, los ojos del príncipe Alfonso brillaron. Eran ojos de color gris azulado que parecían un pez muerto cuando se hablaba de la tela o el color favorito de la princesa de Taranto. El representante de la casa ducal pensó que Su Alteza el Príncipe sin duda se había animado con la mención de los bocadillos y se levantó. ¿Qué prefiere, condesa de Mare, bocadillos o sándwiches de té? Ella sonrió elegantemente y dijo. Me gustaría sándwiches de té, por favor. Entonces yo también sándwiches de té. El representante de la casa ducal estaba a punto de decir que no era necesario unificar el menú, pero para no avergonzar al príncipe, decidió seguir adelante. Bueno, traeré de todo. La casa ducal de Taranto tenía todo tipo de refrigerios preparados para complacer a los invitados. El representante de la casa ducal finalmente se fue. Solo quedaron los dos en la sala de recepción de la villa de la casa de Taranto en la capital. Alfonso se volvió hacia Ariadne. Sus ojos estaban intensos.